Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciaremos con el análisis de la pregunta: ¿por qué Toyota México instaló una planta en Apaseo el Grande, Guanajuato? Bueno, pues precisamente para poder comenzar, debemos hacernos ciertas preguntas que desde mi punto muy particular son muy importantes para poder dar un punto de vista demasiado objetivo. Planteo qué es Guanajuato. Bueno, pues Guanajuato es un estado que está integrado o que integra parte de la República Mexicana, pero va más allá. Y vamos a dejar un poco a un lado los aspectos históricos y nos vamos a ir un poquito más a los aspectos actuales. Encontré yo cuatro datos importantes. El principal es que está ubicado en una zona estratégica. Sabemos que Guanajuato, si bien es cierto que no es un estado que colinda con alguna frontera, sí es un estado que está al centro del país y colinda con los tres principales estados de la República, que lo vamos a ver más adelante. Tiene excelentes vías de comunicación. A partir del 2010, Guanajuato comenzó con la instalación de grandes vías férreas y vías de tránsito, que esto ha permitido obviamente que el transporte para las empresas sea mucho más ágil y pues obviamente el tiempo de transporte, la seguridad también de las mercancías, eso ha influenciado a que las empresas transnacionales, nacionales o internacionales se instalen en este estado. Otro punto importante es que está considerado como el sexto mejor estado para hacer negocios. Esta estadística o este punto de vista no lo menciona el gobierno mexicano, sino lo está mencionando las asociaciones internacionales de comercio. Y por último, que se me hizo muy relevante mencionarlo, es que es el quinto lugar en población calificada. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente las empresas no nada más están buscando mano de obra barata, sino también mano de obra calificada. ¿Por qué razón? Porque obviamente invierten mucho menos en capacitación para el personal y eso genera una reducción importante de gastos. Como referencias económicas, decimos que el estado de Guanajuato aporta el 5% del Producto Interno Bruto o genera más o menos el 5% del Producto Interno Bruto, que está por encima del Producto Interno Bruto Nacional. Es el quinto estado con mayor aportación a la riqueza nacional y para el 2020 fue el estado número uno en captación de la inversión extranjera directa. Por último, como una referencia importante, dice que el salario promedio de un guanajuatense es de 600 pesos más o menos, o sea, lo que equivale a aproximadamente tres salarios mínimos. Como dato importante, dice que la aprobación empresarial, ¿esto qué quiere decir? Que los empresarios o dueños de las empresas tienen una aprobación de 99% respecto a las instalaciones o a la facilidad que el propio Estado les da para poder crear o desenvolver sus actividades empresariales. Por otra parte, una cuestión muy importante que identificamos es que Guanajuato tiene una ubicación geográfica estratégica y muy importante. ¿Y a qué vamos? Repetía yo en la diapositiva anterior que Guanajuato efectivamente, aunque no se encuentra en una ubicación geográfica, llamémoslo así, cerca de una frontera o de una región fronteriza, lo cierto es que el estado de Guanajuato se encuentra muy cerca del corredor comercial más importante del país. Este colinda con uno de los tres estados más importantes, que es el estado de Jalisco. Sin embargo, en la gráfica que presento de este lado, tiene mucha cercanía con las otras dos entidades federativas también muy relevantes para nuestro país, que es el caso de Nuevo León y de la Ciudad de México. En la gráfica podemos ver que de la capital de Guanajuato a la capital de Jalisco se hacen 3 horas, a la capital de Nuevo León 7 y a la capital del país o la Ciudad de México son 5 horas aproximadamente. Esto evidentemente trae gran influencia. ¿Por qué? Porque las grandes empresas o las grandes corporaciones instalan sus principales medios de comercio en estas entidades federativas. Otra de las ventajas que tiene el Estado de México, el Estado de Guanajuato, perdón, es que tiene una captación de grandes empresas proveedoras. De acuerdo a las lecturas que realizamos en esta semana, decían que es una parte fundamental el que una empresa decida dónde va a instalar dependiendo de uno de los factores importantes, quizás son terceros, pero sí son importantes, es quiénes son los que me van a proveer mi materia prima. ¿Por qué razón? Porque si yo instalo una eh, empresa en un lugar donde mis proveedores demoren mucho para traerme mis cosas,
mis productos, entonces eso quizá pueda ser un factor importante para que la propia empresa hasta aquí llegue a quebrar. Otro factor importante es el gran desarrollo tecnológico. El estado de Guanajuato es una de las entidades federativas que más desarrollo tecnológico puede. Por otra parte, como lo mencionábamos, tiene una mano de obra calificada, que esto permite que las propias empresas tengan o inviertan un poco menos en tema de capacitación. Y una cosa no menos importante es que las leyes guanajuatenses están en favor de la comunidad empresarial. ¿Por qué un Estado mexicano? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no China, India o Brasil? Sabemos que en la industria automotriz, estos estados o estos países son los principales que captan la mayoría de este mercado. Sin embargo, podemos notar que el estado de Guanajuato es uno de los estados que más captación en la industria automotriz ha logrado capturar. Estados Unidos es un país que tiene una elevada tasa de desempleo y además el pago obviamente es mucho más costoso que en los restos de los países como China, India, Brasil. Por otra parte, China se encuentra en una zona geográfica, al igual que la India, que no les conviene en realidad en el mercado. Ahora bien, sabemos que Estados Unidos es un país que nos genera muchas grandes ventajas, entre ellas es que es un país que puede y tiene el alcance para poder comprar todos nuestros productos en el caso de Toyota. Sin embargo, la mano de obra es muy, muy elevada, el costo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que México, de acuerdo a los tratados internacionales, es uno de los países que tiene mucho mayor auge en este tipo de temas. ¿A qué me refiero? Que es mucho más fácil poder instalar una empresa instalado de ensamblaje en nuestro país y que en un futuro podamos exportar ese producto a un arancel mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque tenemos esos tratados internacionales con el resto del planeta. Por último, cabe mencionar que el estado de Guanajuato es una de las entidades que más ha aumentado como resultado en el crecimiento demográfico y la diversidad de las actividades económicas durante las últimas décadas en nuestro país. Tres de sus principales municipios, que es el municipio de León, Celaya e Irapuato, son las tres principales entidades dentro del estado de Guanajuato que más crecimiento han tenido. Por su parte, el municipio de León es principalmente industrial textil, en Celaya es industrial tecnológico y en Irapuato es industrial agropecuario. Por último, dice que la industria automotriz en el estado de Guanajuato capta el 35% aproximadamente de la producción nacional. Dice que Guanajuato está consolidándose como el clúster automotriz más dinámico de México. En 2011, en Guanajuato se producía 1 de cada 10 vehículos armados en México y se espera que para los próximos 5 años con las inversiones sea 1 de cada 5. Actualmente Guanajuato cuenta con algunas de las siguientes plantas. Vamos a verlas. Cuenta con las plantas automotrices de Mazda, cuenta con las plantas de Toyota, también cuenta con una de Ford, una de Nissan, una de Chrysler, y con esto lo convierte en el estado no únicamente mexicano, sino a nivel internacional, que tiene o ha captado más este tipo de industria. Por mi parte ha sido todo. Espero haya quedado clara esta parte y estas considero yo que han sido las ventajas por las que Toyota ha puesto sus ojos en poder invertir en Guanajuato y no en algún otro país o en otra entidad federativa de nuestro país, ya que desde mi punto de vista se encuentra muy cerca de diferentes estados que le pueden proveer de la materia prima o de las actividades o insumos tecnológicos que necesita y no en su caso a otro país u otro estado de nuestro país. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.